Bienvenidos y bienvenidas, queridos y queridas estudiantes. Les invito a que juntos podamos aprender acerca de este tema, el mestizaje y el sincretismo. ¿Cómo se dio este proceso del mestizaje y sincretismo en el arte colonial? En primer lugar, conozcamos que el arte colonial fue un mecanismo de imposición cultural europea que se dio justamente en nuestro continente América. Sirvió para homogeneizar las civilizaciones indígenas. Aquí vemos mucho cómo los artistas españoles introdujeron estilos españoles de ellos propios, como el estilo renacentista, el estilo barroco. Dentro de la historia del arte nos dice que Santo Domingo fue el primer centro de difusión del arte español que existió aquí en América. El arte colonial fue teniendo un desarrollo bastante notorio. Por ejemplo, en primer lugar, se da con la llegada de los artistas españoles. Los artistas españoles se trasladaron para ellos a las Indias para instalar sus talleres y poder inculcar estos estilos europeos acá en América, ¿verdad? Luego vemos cómo se va construyendo, se van marcando un poco más el arte colonial mediante la construcción de edificaciones, porque se fueron construyendo iglesias, se fueron construyendo monasterios, castillos sobre ciudades prehispánicas prácticamente que habían sido arruinadas. Luego vemos cómo se da un desarrollo de esta expresión artística. Vamos viendo que la pintura y la arquitectura fueron las expresiones que más se desarrollaron junto a la poesía, la música y la escultura. Luego vemos cómo va generándose el arte mestizo. ¿Y qué era esto del arte mestizo? Justamente era una fusión de culturas. El arte prácticamente nos sirvió como un escenario de mezcla entre el cristianismo y la cultura indígena. Entonces, así es como va generándose el arte mestizo, la cultura indígena con el cristianismo. Luego vemos cómo se va dando una exuberancia barroca, que es específicamente el trazo del escultor indígena, cómo aportó esa exuberancia y la ostentación a aquellos templos, ¿verdad? Que tenían ese estilo barroco y que obviamente fue impulsado por escultores indígenas y luego esto va evolucionando de estilo. Vemos que el estilo barroco se prolongó hasta el siglo XIX con la incorporación de artistas indígenas y mestizos. Asimismo, es importante conocer que el arte mestizo tiene varias características específicamente. Tenemos la iconografía prehispánica, que es el uso que se da de temas prehispánicos en la decoración de iglesias y conventos. Asimismo, se toca el tema de la flora y la fauna americana, que es la incorporación de algunos elementos naturales del Nuevo Mundo en el arte. Vemos también que se utilizó el arte tequitqui, que fue la interpretación indígena de imágenes cristianas en la escultura. Y por último, una característica adicional que tenemos es la producción anónima, es decir, que habían pinturas producidas en talleres cercanos de México y del Cusco. ¿Qué es esto del sincretismo religioso? Sí, es importante conocer que para nuestros indígenas el tema religioso pues era un poco difícil de cambiar porque para ellos tenían una religión bastante politeísta. Sin embargo, vemos como los indígenas ellos fueron identificando sus divinidades con el cristianismo, creando una religiosidad muy particular. Pero hubieron manifestaciones. Por ejemplo, se considera que una de las primeras gran expresiones del sincretismo religioso fue la aparición de la Virgen Guadalupe a un indígena mexicano en el monte Tepeyac. Justamente allí era donde ellos adoraban a la diosa madre azteca Tonatzin. Otras manifestaciones también se dieron de forma similar en Brasil, en Cuba, en Venezuela. Y esto va cumpliendo una función evangelizadora del arte. Específicamente, vemos cómo se fue marcando un proceso de extirpación de idolatrías, por ejemplo, que la idea era suprimir las manifestaciones artísticas y religiosas prehispánicas
En una segunda parte vemos que se da la construcción de edificios religiosos, como son las órdenes religiosas, que se construyeron catedrales, templos, conventos para impulsar la cristianización. Y por último, el desarrollo del arte religioso, que se lo hizo a través de la pintura, la escultura, con una función pedagógica religiosa dentro de los edificios. La arquitectura colonial no se queda atrás porque se manifestó muchísimo dentro de los templos centrales, dentro de los monasterios y conventos, y tenía un simbolismo arquitectónico. Por ejemplo, los templos centrales específicamente son las iglesias que han servido como epicentro del desarrollo urbanístico colonial. Tenemos a los monasterios, que son construcciones para las órdenes religiosas encargadas para la evangelización, y los simbolismos arquitectónicos, que es uso del número 3 en niveles y naves, simbolizando la Santísima Trinidad. Luego vemos cómo se genera el tema de la escultura colonial, cuya finalidad específicamente es la decoración de templos, enseñar la fe y mantener una devoción viva. eh, Ellos manejaban dentro de la escultura algunos temas como Jesucristo, la Virgen, los ángeles y los santos, cuyas características se basaban en colores ricos, en materiales, en materiales brillantes, en efectos realistas. Y por último, tenían una norma que era establecida prácticamente por la iglesia para evitar la idolatría. Y para finalizar, tenemos acerca de la pintura colonial, que se basa en tres periodos, ¿verdad? En dos periodos con una función en específico. El primer periodo nos dice que se manejaban con temas tenebrosos como martirios, la pasión de Cristo, en fin. Tenemos un segundo periodo que está marcado por la tendencia hacia la piedad y devoción, con rostros bellos y escenas místicas, cuya función específicamente es complementar la catequesis y presidir ceremonias litúrgicas monitoreadas por los teólogos. Espero este tema les haya agradado mucho. Lindo día.